Bienvenidos, hermanos en Cristo. Esta mañana, a nombre de la Iglesia Nacional Presbiteriana Emanuel en Aguascalientes, queremos hacerles una invitación, que nos unamos en el mismo espíritu desde su casa y con su familia para adorar a nuestro Padre Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El llamamiento a la adoración lo encontramos en Salmos 46, de los versículos 1 al versículo 7. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ellas, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Bendito Dios y Señor, alabamos y bendecimos tu santo nombre, agradeciéndote el poder rendirte culto y alabanza. Permite, nuestro Señor, que podamos hacerlo en espíritu y en verdad y con toda reverencia. Lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Tras la tormenta el arco iris, y tras la oscuridad la luz, tras
La lectura bíblica la encontramos en Lucas capítulo 7, versículos 1 al versículo 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Amén. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón, no de labios ni oídos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibidos. Para cuando Cristo venga, no se encuentre apercibidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración, si no te has reconciliado. Señor, agradecemos la bendición que nos das de escuchar tu palabra por medio de tu siervo, que sea lleno del Espíritu Santo, ilumina su pensamiento en la exposición de tu palabra, que comunique el mensaje del Evangelio de tal forma que sea comprensible y apropiado para todos nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Recuerdo cuando el maestro de secundaria nos dijo en una clase que la siguiente clase
era en el laboratorio. Así que a la siguiente clase, todos nos fuimos al laboratorio. Estábamos sentados en nuestra silla, teniendo nuestras mesas frente a nosotros, y el maestro estaba hasta adelante, en la parte central, con una plancha, y en esa plancha, él puso de un lado un recipiente de esos que se usan en los laboratorios, con agua, y del otro lado, puso un recipiente con lo que él llamó sodio. Entonces nos empezó a explicar las propiedades particularmente del sodio, y empezó a decirnos que la alcalinidad, que era mucho más, reaccionaba de una manera mucho mejor con la mayor alcalinidad, y que pues los vapores, y nos empezó a dar toda una explicación. Pero después de esta explicación nos dijo el maestro que íbamos a experimentar, que íbamos a ver, que íbamos a observar algo verdaderamente sorprendente. Y entonces nos dijo, ¿están listos para ver esto sorprendente? Y pues todos dijimos que sí, estábamos a la expectativa a ver qué iba a pasar. Y entonces a los muchachos que estaban adelante les dijo que se hicieran un poquito para atrás. Entonces en la plancha mezcló estos dos elementos, los combinó, el sodio lo vertió en el agua. Y la reacción para nosotros, jovencitos, fue espectacular, porque parecían como juegos pirotécnicos, ¿no? Se dio como una explosión y como luces, ¿no? Que salían de una manera así impresionante. Y la verdad es que todos hicimos expresiones de sorpresa y nos quedamos muy gratamente sorprendidos por ese experimento que hizo el maestro en ese laboratorio. No me acuerdo de toda la explicación que él dio, y para los efectos del mensaje del día de hoy no tiene caso que me acuerde. Ese no es el objetivo. Lo que quiero resaltar es que esos dos elementos por separado básicamente no producían reacción alguna. Por un lado teníamos agua, por el otro lado teníamos sodio, y separados pues simplemente eran dos elementos que no tenían reacción. Pero cuando esos elementos se combinaron, entonces la reacción fue espectacular. Bueno, usando este ejemplo como metáfora, algo similar sucede con dos elementos propios de la vida cristiana. Dos elementos que para que produzcan una reacción poderosa deben mezclarse, o sea, debemos mezclarlos de manera intencional. Y cuando nosotros mezclamos de manera intencionada estos dos elementos, entonces la reacción es francamente poderosa. Cuando estos elementos se combinan, producen una reacción explosiva, espiritualmente hablando. ¿Cuáles son de esos dos elementos? Por un lado, tenemos el elemento vertical, es decir, nuestra fe en Dios. Este es el primero de los elementos. El segundo de los elementos es el elemento que tiene que ver con el aspecto horizontal, nuestro amor hacia el prójimo. Esta fe, o sea, esta fe en Dios sin amor, podría hacer de nosotros personas legalistas, arrogantes, orgullosas, déspotas, duras de corazón, impacientes con nuestros prójimos. Y parece increíble, ¿no? ¿Cómo es posible que cuando nosotros tenemos fe en Dios, en el Dios soberano, podemos reconocer que Dios es poderoso, sabio, santo, soberano, justo? Podemos reconocerlo, y podemos también reconocer que Dios puede hacer cosas grandes y poderosas. Sin embargo, es curioso que si nosotros tenemos esa calidad de fe, pero no tenemos amor, en términos de 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, donde el apóstol San Pablo dice, nosotros podemos tener tal fe que podemos inclusive por nuestra fe trasladar los montes de un lado al otro. Pero si no tenemos amor, dice la palabra de Dios, nada somos. Así que la fe por sí misma, si no va acompañada por el amor, este otro elemento, no sirve de mucho. De hecho, la verdad, no sirve la fe sin amor. Por otro lado, podemos ser personas serviciales, amorosas, solidarias, hospitalarias. Podemos ser personas que expresemos en el terreno, en el ámbito horizontal, en el amor a nuestros prójimos. Podemos expresar esa calidad de amor.
Pero ese amor sin fe, entonces haría de nosotros personas dependientes de nuestros propios recursos. Amor sin fe daría por resultado un amor alejado de la verdad y dependencia necesaria de Dios para todo lo que nosotros debemos hacer como cristianos. Ahora bien, fíjense, la Biblia nos revela que hay un ejercicio espiritual que es capaz de combinar ambos elementos cuando de manera intencionada nosotros lo hacemos, reconociendo nuestra fe en Dios, o sea, como un Dios soberano, como un Dios todopoderoso, como un Dios omnisciente que todo lo sabe, que en todos lados está, que todo lo conoce, pero también cuando de manera intencional, de manera intencionada, amamos a nuestros prójimos. Esta combinación de elementos, ¿no? que es propia de la vida cristiana, que realmente es fruto del Espíritu Santo, cuando los combinamos de manera intencional, produce resultados insospechados. Produce algo así como una explosión espiritual, hablando metafóricamente, ¿no? Produce resultados poderosos, sorprendentes, insospechados, maravillosos. Ese ejercicio espiritual tiene un potencial, el potencial de unir estos dos elementos, y estamos hablando particularmente de la oración. La oración es el ejercicio espiritual donde intencionalmente podemos unir estos dos elementos, la fe en Dios y el amor al prójimo. Y esto va a producir resultados maravillosos. Miren, hermanos, hay muchas personas necesitadas alrededor de nosotros, y muchas personas necesitadas que inclusive conocemos nosotros, tal vez familiares, personas que están en otras partes de la República, que tienen mucha necesidad. Personas que han perdido su trabajo y no tienen ahorros y necesitan comer. Personas que necesitan alimentos. Y nosotros, es probable que podamos ayudar a una familia físicamente, o sea, ir al supermercado, comprar despensa, llevar esa despensa a esa familia, a esa persona necesitada, pero no podemos hacerlo con todas las personas que nosotros conocemos. A veces quisiéramos ayudar a todos, pero no podemos ayudar a todos. Inclusive es tal nuestra limitación humana que hay personas, por ejemplo, que están en terapia intensiva, hay personas que están enfermas, hay personas que están hospitalizadas, hay personas que tienen problemas relacional con esto de que todo el tiempo están adentro de su casa y que están trabajando en casa por la necesidad y por la situación que estamos viviendo, y pues esto trae una presión cuando la relación no es buena y se exaspera, ¿no?, esta presión. Entonces hay personas que tienen problemas de relación. Y nosotros somos tan limitados que no solamente no podemos resolver físicamente el apoyo a todos, es decir, en despensa, medicamentos y dinero, sino hay situaciones que están total y absolutamente fuera de nuestras posibilidades. Nosotros no podemos hacer que un enfermo sane. Nosotros no podemos hacer que una persona no se muera. Nosotros no podemos consolar al interior del corazón de una persona que ha perdido un familiar, porque estamos limitados. O sea, no podemos apoyar a todas las personas que quisiéramos apoyar de la manera en que quisiéramos apoyarlas. Pero, aunque nosotros estamos limitados por la realidad de nuestra naturaleza e impotencia humana, por nuestras limitaciones humanas, sí podemos hacer algo que tiene un alcance insospechado para nosotros. Podemos orar por las personas que se encuentran en esta necesidad, orar por la salud de las personas, por la estabilidad emocional en estos momentos difíciles, porque las personas tengan el alimento que necesitan, para que Dios provea el trabajo a las personas que se han quedado sin él, por las personas que están deprimidas, pues que el Señor les llene de ánimo y les fortalezca, por sanidad para las familias, por reconciliación, etc. Pero esto no solo requiere fe, también requiere amor de nuestra parte. Por ejemplo, a veces en el grupo de WhatsApp de la iglesia hay hermanos que expresan necesidades de compañeros del trabajo,
necesidades de familiares que viven fuera de esta ciudad. Por ejemplo, una de las personas que subió un mensaje en WhatsApp para que pues apoyáramos en oración por una familia que estaba pasando por una situación difícil, el señor se había quedado sin trabajo. Yo después me comuniqué con esta persona y le dije, ¿qué podemos hacer por esta familia como iglesia? Y me dice, pastor, estas personas están en el Distrito Federal. Yo conozco personas que están pasando terribles situaciones en la ciudad de Mérida, Yucatán. Probablemente usted conoce a otras personas en otras partes de la República. Ahora, podemos creer que Dios es poderoso para suplir todas las necesidades de esas personas que viven por todas partes. Pero necesitamos amor, no solamente para poner ese icono, ¿no?, de las manitas juntas y vamos a orar. Estaremos en oración. Yo le pregunto seriamente, realmente, ¿usted ora por esas personas? ¿Se interesa por esas personas? Necesitamos amor para tomar una libretita, apuntar los nombres de las personas, la situación particular que está pasando esa persona, hacer nuestro listado de oración, lo cual implicaría que tendríamos que tardar mucho más tiempo orando. Y esto implica que nosotros dejemos de hacer cosas que a lo mejor nos gusta hacer. Esto implica hacer a un lado nuestra comodidad. Necesitamos invertir tiempo. Entonces no solamente es tener fe en Dios, que Dios lo puede sanar, sino también amor, aún en la oración. Hermanos, los lunes también tenemos un tiempo de oración, una oportunidad maravillosa para que podamos reflejar el amor de Cristo y conectarnos juntos como iglesia para interceder por las necesidades de la iglesia. Hay muchos motivos de oración y a veces no nos conectamos muchas personas, gloria a Dios por los que se logran conectar, pero qué bendición sería que nos uniéramos más hermanos para orar por las personas que se encuentran en necesidad. Así que la fe y el amor unidos en la oración intencionadamente, esta, hermanos, es una poderosa combinación, es una combinación muy poderosa. Ahora bien, déjenme decirles que en la Biblia encontramos el testimonio de una persona que supo combinar de manera intencional ambos elementos. Y vaya que esto produjo maravillosos resultados. A continuación, narraré un poco de la historia revelada en Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Fíjense muy bien en esta historia. Dice la Biblia que un día nuestro Señor Jesucristo llegó a Capernaum. Capernaum fue el centro misionero del Señor Jesucristo. Fue un lugar donde el Señor tuvo mucho movimiento, ¿no?, y donde partió a diferentes lugares. Llegando a Capernaum, muchas personas se juntaron para escuchar al Maestro. Por supuesto, la gente quería escuchar a Jesús y también pues que Jesús sanara a las personas que se encontraban con enfermedades. Pero estando Jesús en Capernaum rodeado por personas, llegaron unos ancianos, que eran los ancianos de la sinagoga, la única sinagoga que existía en Capernaum. Esos ancianos fueron enviados por un centurión romano. Este centurión romano envió a estos ancianos porque había un siervo de este centurión que se estaba muriendo. Estaba prácticamente en agonía. Este centurión romano, un hombre gentil, supo que Jesús estaba en la ciudad y entonces envió a estos ancianos con la esperanza de que Jesús fuera a su casa para sanar a este siervo que estaba básicamente agonizando. Aquí sucedió en esta escena algo muy interesante, porque ese centurión era un hombre gentil. Y los gentiles no tienen relación con los judíos. Así que este centurión gentil envía a estos ancianos judíos con los que regularmente no había una buena relación, para que estos ancianos hablaran con otro judío llamado Jesús, con quien los ancianos a su vez
en general, no tenían precisamente muy buenas relaciones. Esto es una combinación muy interesante. Así que el centurión, al saber que Jesús estaba en Capernaum, manda a los ancianos. Este centurión romano era un hombre muy sorprendente. Podemos encontrar un perfil en el texto que acabo de mencionar. Podemos encontrar un perfil básico de este hombre, de este centurión romano. Este centurión, para empezar, era un hombre temeroso de Dios. Como les decía, en Capernaum había solamente una sinagoga. Y esa única sinagoga había sido construida gracias a que ese centurión había financiado económicamente a los judíos para que construyeran esa sinagoga. Así que, de hecho, este fue el argumento principal de los ancianos de esa sinagoga, los ancianos judíos. Estos ancianos le dijeron a Jesús: por favor, ve con este centurión porque su siervo se está muriendo. Y la justificación o la base de su súplica fue: este hombre merece ser ayudado porque este hombre ha construido esta edificación en Capernaum, ¿no? O sea, esta sinagoga. Pero este hombre, este centurión, también había adoptado la religión monoteísta. Él estaba dispuesto a echar a un lado a todos los dioses romanos y él reconocía al único y verdadero Dios, el Dios del pueblo de Israel. De hecho, esta fue también la base a través de la cual los ancianos quisieron convencer a Jesús. Este hombre verdaderamente ama a nuestro pueblo. A este hombre le pasó lo que a Ruth la moabita, ¿no? Cuando le dijo a su suegra: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y eso fue esa era la forma de pensar, esa era la fe de este hombre. El pueblo de los israelitas será mi pueblo y el Dios de los israelitas será mi Dios. Él amaba al pueblo de Dios. Pero era tan sorprendente el testimonio de este hombre que no solamente este hombre tenía fe en Dios, sino este hombre reconocía a Dios, pero también era un hombre con un corazón profundamente sensible, solidario, afable, generoso, condescendiente e inclusive podría decir un tierno, un hombre con un corazón tierno, un soldado romano con un amor hacia su prójimo que la verdad es digno de exaltar, es digno de apuntar. En él podemos ver estos dos elementos que combinados producen una reacción fantástica: la fe en Dios, pero por otro lado, el amor al prójimo. Él reconocía al Dios de Israel, pero también era un hombre que estaba triste por la situación de su siervo. Era un hombre que amaba a su siervo. Él amaba a su prójimo como a sí mismo. Era tal la manera en que este hombre expresaba su amor al prójimo que este centurión no veía a su personal, no veía a todas las personas que trabajaban con él, que no eran pocas. Este hombre era un hombre rico, era un hombre adinerado, seguramente tenía mucho personal, pero él no veía a su personal como un número más, ¿no? No era una persona que tenía un trato impersonal, déspota, digamos, formal, simplemente laboral. Él no veía a su personal utilitariamente. Mientras me sirvas, te quiero. Ya que no me sirvas, no te quiero. No, él tenía con ellos un trato cercano, preocupado, amoroso, servicial, solidario. Era tan cercano a ellos que quiero que vean cómo le llamaba a este siervo que estaba en esta situación de agonía. Lucas capítulo 7, versículo 7, segunda parte. Los ancianos de parte del centurión le dijeron a Jesús: con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Esta fue la encomienda, estas fueron las palabras del centurión hacia Jesús a través de estos ancianos. Ahora, la palabra siervo que aparece aquí en el versículo 7, segunda parte,
literalmente quiere decir muchacho. Lo que dijo en pocas palabras este centurión fue: Señor, se me está muriendo mi muchacho, está sufriendo mi muchacho, está agonizando mi muchacho, me duele lo que está pasando con este muchacho, uno de mis siervos. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Aquí vemos el elemento, el fruto del Espíritu llamado amor. Un amor genuino, real, ocupado en las necesidades reales del prójimo, un amor comprometido. Por otro lado, en este centurión romano vemos una fe verdaderamente sorprendente, por decirlo menos. Una fe que ruboriza, una fe que a quienes la escuchamos nos avergüenza, nos hace sentir mal. Una fe sorprendente la de este hombre. Así que los ancianos que mandó este centurión ahí en Capernaum para ver a Jesús, le pidieron al maestro, a Jesús, que los acompañara para ir a ver al siervo del centurión, para que lo sanara porque se estaba muriendo. Vamos a ver la respuesta de Jesús. Lucas capítulo 7, versículos 6 al 8. Así que Jesús fue con ellos. Pero fíjense, no solamente vemos la respuesta espontánea de Jesús, independientemente de los argumentos, de quién era, el Señor fue, vamos a decirlo así, dejó su agenda a un lado y fue a ver esa necesidad. Pero no estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y, además, tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno, ve, y va. Y al otro, ven, y viene. Le digo a mi siervo, haz, y esto hace. Fíjense, hermanos, este centurión, lleno de indignidad reconocida, una indignidad que dimensiona lo pecaminoso y lo santo. Yo soy simplemente un hombre pecador. Lo que este hombre estaba diciendo, yo soy simplemente un hombre pecador. Yo no merezco absolutamente nada de ti, pero tú eres un hombre diferente, tú eres un hombre santo. Y yo no merezco que tú entres bajo mi techo. Yo no soy digno como para que tú, Señor, entres en mi casa. Este centurión quedaba avergonzado por su propia indignidad y se veía tal cual era, un hombre pecador frente a un Dios santo. Fíjense, lo interesante es que este hombre, pues no era un erudito bíblico. Probablemente esta persona ni siquiera conocía la Biblia. A lo mejor había escuchado a predicar a algunos de los ancianos, algunos de los fariseos en esa sinagoga. Pero no era un hombre avesado en la ley de Dios. No era un hombre que conociera grandes profundidades teológicas. No era un maestro de la ley. No sabía tanto como los sacerdotes. Pero lo poco que sabía de Jesús era suficiente para saber que se trataba de alguien distinto, de alguien diferente a las demás personas. No era un maestro más. Era un hombre con una dignidad, con una santidad, con una majestad, con una grandeza, que tan solo de pensarlo se ruborizaba y decía, no es posible que este hombre santo, tan distinto a los demás seres humanos, tan diferente, entre bajo mi techo. No soy digno. Ahora, no estamos hablando de un hombre pobre, porque a veces hay personas que tienen pues una chocita, ¿no? Y dicen, no, pues es que esta es su pobre casa y pues mejor ni entre porque está muy incómoda. Se sienten indignos.
Aquí no estamos hablando de una pobre chocita. Este hombre era un hombre rico, era un hombre adinerado, de sus recursos generosamente dio para que se construyera la sinagoga. Esto nos habla que era un hombre que tenía recursos económicos. Su casa seguramente era una casa propia de un centurión. El punto era, esta casa puede ser muy lujosa, esta casa puede tener todas las comodidades. Sin embargo, moralmente no soy digno de que este hombre santo entre en la casa de este hombre pecador. ¿Cómo va a entrar a la casa de este indigno pecador, este hombre santo? Fíjense qué interesante, porque en el pasaje se nos dice que los ancianos argumentaban a favor del centurión y decían a Jesús: este hombre es digno de que se le ayude, ¿no? Ellos decían: este hombre es digno por todo lo que ha hecho. Pero este centurión decía: no, yo no soy digno, yo no soy digno. En él vemos a un hombre lleno de indignidad precisamente por su pecado. Después de reconocer su indignidad, expresa un razonamiento que no puede venir de alguien más que cuando alguien es transformado por el Espíritu Santo de Dios. Alguien nacido de nuevo, con una fe auténtica. Y me sorprende que este hombre da una verdadera cátedra de la autoridad absoluta y de la soberanía del Santo Hijo de Dios. Lucas capítulo 7, versículo 8. Pero, dijo este hombre a través de los ancianos, a través de los amigos que posteriormente fueron a buscar a Jesús, cuando le dijeron los amigos: dice el centurión que no vayas. Dice: pero con una sola palabra que digas, quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va, y al otro: ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. ¿Qué les parece este razonamiento teológico? Esta es la lógica que estaba detrás de lo que el centurión estaba diciendo. Esta es la lógica. Yo soy un soldado romano. La fuerza del imperio romano se basaba en sus militares. Yo soy un militar romano. Y él tenía perfectamente clara la idea de la autoridad. En cualquier ejército es indispensable reconocer la autoridad de los superiores. En cualquier ejército. Mucho más en el ejército del imperio más poderoso en ese tiempo. El ejército más poderoso, avesado en batallas, con tremendas estrategias, pero basados en una obediencia irrestricta a la autoridad del superior y una subordinación de las personas que estaban bajo esa autoridad, una subordinación irrestricta. Así que la idea de este centurión, la lógica de este centurión fue la siguiente: yo tengo autoridades superiores. Cuando una autoridad superior me dice: debes hacer esto, haz lo otro, no hay forma que yo escape a esa orden. No hay otra opción, no hay plan B. Yo debo obedecer las órdenes de mi superior. Pero también es importante reconocer que yo soy un centurión. Y yo bajo mi autoridad tengo a muchos soldados. Se decía que por lo menos eran 100 soldados los que tenían bajo su autoridad. Entonces, yo tengo soldados bajo mi autoridad y cuando yo doy una orden, los soldados no tienen opción. No pueden decir: es que Señor, pues es de noche,
es que es de madrugada, es que está lloviendo, es que hace frío, es que mi esposa está embarazada y yo quisiera estar en la casa, es que ya estoy cansado, es que siento que no tengo fuerza, no hay opción. Ellos debían obedecer de manera irrestricta. Hay una orden, se obedece, punto, no hay más. Bueno, este fue el razonamiento de este hombre. El centro de este razonamiento es este. Lo que el centurión estaba diciendo básicamente era lo siguiente: Jesús, tú eres el Señor y dueño de todo el universo. Tú tienes control y autoridad sobre todo y sobre todos. Tú tienes autoridad sobre las enfermedades. Tú tienes autoridad sobre la muerte y tú puedes frenar la enfermedad de una persona para que no llegue a morir. Tú tienes autoridad sobre todas las cosas y ni siquiera las enfermedades pueden oponerse a tu voluntad. No hay un ser humano que pueda ordenarle a un cuerpo que se mejore, pero tú sí, porque tú eres diferente a todos, porque tú eres el Dios Santo, creador de todo el universo. Tú eres el Señor de toda la tierra. Tú tienes en tu mano el poder para sanar y no hay enfermedad que pueda resistir tu autoridad como Rey soberano y Señor del universo. Tú eres el Señor y punto. No es necesario que vayas a mi casa. Tan solo con que tú digas la palabra va a ser suficiente para que este hombre sane. Tú tienes el control sobre esta situación. Y así es. Jesús ha sido la encarnación corporal de la autoridad majestuosa, Señor de infinito poder. Por eso el centurión declara no ser digno que el Dios encarnado entre a su casa, en la casa de un vil pecador. Qué bendita combinación, qué poderosa combinación. Un hombre que tenía una fe, una confianza en el Señor Jesucristo, reconociendo, tú puedes sanar. En tu poder, en tu mano está el sanar a mi siervo, a mi muchacho. Pero también vemos el amor, el cuidado de este hombre hacia su muchacho. A este muchacho lo amo, es mi siervo, no es un número más. La fe y el amor en esta oración maravillosa. Ambas virtudes cristianas combinadas para lograr resultados maravillosos. Lucas capítulo 7, versículos 9 al 10. Al oírlo, Jesús se asombró de él y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande. Al regresar a casa, los enviados, los amigos del centurión, pero también los maestros de la ley, los ancianos, al regresar a casa, los enviados encontraron sano a este siervo. El centurión estaba limitado. Él no podía sanar al siervo, pero él sabía que Jesús sí podía. Y Jesús, vamos a decirlo de esta forma, y el centurión, vamos a decirlo de esta forma, ora a Jesús, pide a Jesús, clama a Jesús, intercede por su siervo ante Jesús. Jesús hizo la diferencia en la vida de este siervo, pero esto sucedió por la intervención de un hombre preocupado por la vida de otra persona, por este centurión, por la intercesión en oración de este centurión a favor de esa persona que estaba moribunda. Ahora,
quiero que me digan, ¿en qué otro lugar de la Biblia el Señor Jesús se declara asombrado por la fe de alguien? Es como si Jesús hubiera dicho, ¡wow! Vean esto. Los fariseos, los maestros, los sacerdotes, los herodianos, bueno, todas las personas que eran parte del Sanedrín, las personas que eran doctas en las Escrituras, que conocían teológicamente al Dios revelado en las Escrituras, no tenían la calidad de fe que este hombre ignorante. Era un ignorante, la verdad, bíblicamente hablando. Pero qué fe tenía este hombre, pero esta fe combinada con el amor, por eso era un hombre sensible. Hermanos, he aquí una gran lección para nosotros. El indicio de cómo podemos acercarnos a Dios pensando en bendecir a nuestros prójimos. No tenemos el alcance para ayudar a todos. No podemos sanar a las personas que están enfermas, pero sí podemos tomar una libreta, apuntar sus nombres y ocuparnos de orar por ellos. Eso sí lo podemos hacer, pero para hacer eso se necesita amor. ¿Usted puede creer que Dios lo puede hacer? Pues sí. Dice la Biblia que los demonios también creen y tiemblan. Usted puede creerlo, pero hay que amar para tomarse la molestia de orar e interceder por esas personas, sabiendo que esta oración penetra hasta los hospitales, hasta los lugares donde están las personas en terapia intensiva, donde quiera que estén, porque ahí está Dios. No es solamente, sí, vamos a orar. No, la oración es eficaz. Apelamos al Dios Todopoderoso solicitando su ayuda, lo que nosotros no podemos hacer. Pero debemos ser intencionales en dedicar tiempo para orar, para apuntar sus nombres, en intencionalmente dedicar tiempo para orar por ellos, para interceder por ellos. Pero para tal efecto necesitamos amor. Hacer a un lado nuestra comodidad y poner a estas personas delante del trono de la gloria del Señor. Nosotros podemos hacer la diferencia en la vida de estas personas necesitadas, acercándonos al Señor para interceder por ellas. Sin embargo, no debemos perder de vista que esta fe y este amor no es autogenerado, no es un recurso que esté de manera innata en nosotros, hablando del amor y de la fe espirituales, ¿no? Como fruto, es un fruto del Espíritu. Es solamente por la gracia de Dios. No crea que es por su bondad, porque usted es más religioso, porque usted es más justo, porque usted es más bueno. No es por nuestra bondad, es por la gracia de Dios que tenemos estas virtudes, este fruto, es un fruto del Espíritu, la fe y el amor. Pero nosotros, teniendo este recurso dentro de nosotros, debemos ser intencionales en combinar este fruto para que entonces pueda haber estos resultados maravillosos. Esto es importante para que creamos que es solamente por su gracia y no por nuestra inteligencia, bondad, justicia o religiosidad. Es por su gracia para su gloria. Nosotros somos responsables de hacer uso sabio de los recursos que Dios ha puesto en nuestro corazón. Somos responsables, pero al final Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y si nosotros vemos resultados de nuestra oración cuando intercedemos por alguna persona necesitada, no debemos decir, es que yo estuve orando, yo estuve toda la madrugada, yo ayuné. No, lo que pasa es que la verdad no falla cuando yo oro a Dios. No. Debemos decir, es por tu gracia, Señor, a pesar de mí. Yo soy pecador y estoy orando por otro pecador, pero a pesar de mí, tú respondes esta oración porque es por tu gracia y para tu gloria.
Quiero que imaginen, y con esto quiero concluir, quiero que imaginen tan solo, visualicen cómo podemos influir en la vida de otras personas que ni siquiera conocemos. Esas personas que nos pasaron esta semana en el WhatsApp y que mañana lunes podemos orar por ellas. Únase. Nosotros mandamos la invitación para que se unan a las 8 de la noche. El Ministerio de Recursos invita a que nos unamos en oración. Hay personas que ya han puesto en el WhatsApp, por favor, oren por esto, está grave tal persona, la familia está angustiada. ¿Qué pasa cuando nosotros no estamos dispuestos a unirnos como iglesia? ¿Dónde está el amor de Cristo ahí? Entonces, tan solo imaginen cómo pudiésemos influir en la vida de otras personas que ni conocemos cuando ejercemos esa fe y ese amor intercediendo por ellos. ¿Qué testimonio tan maravilloso podríamos dar aún en nuestras limitaciones? Dios no está limitado y nosotros podemos acceder al trono de esa gracia para que Dios, hermanos, produzca bendición en la vida de otras personas. Que el Señor nos guíe a poner en práctica, en su gracia, lo que hemos aprendido hoy. Combinación poderosa: fe en Dios, amor al prójimo, en la oración, para la gloria de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos das la bendición de poder escuchar tu palabra, Señor. Qué testimonio de este centurión, un hombre ignorante, pero qué clase teológica le dio a las personas que estaban allí. Qué fantástica fe de este hombre. Señor, ayúdanos para que nosotros podamos tener esa clase de fe, Señor. Que podamos acercarnos a ti vehementemente solicitando ayuda por otras personas, pero Padre, también que intencionalmente por tu gracia podamos desarrollar ese amor en nuestras vidas para realmente preocuparnos por lo que está pasando a nuestro alrededor con las personas en este contexto de emergencia, en este contexto de tragedia que están viviendo tantas familias, Señor. No hay familia que no conozca una tragedia a su alrededor. Padre, quita de nosotros la apatía, Señor. Quita de nosotros la apatía y ayúdanos, Señor, para que nosotros podamos interceder e influir poderosamente en la vida de otras personas, orando para la gloria de tu nombre. Y, Señor, que en esto podamos exaltarte a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, Señor. En esta linda mañana yo te doy las gracias, Padre, por haberme permitido estar aquí en tu casa, Señor. Te pido, Padre bendito, que tú nos ayudes a que esta ofrenda, Señor, que estamos recibiendo, que todos estamos dando con todo el cariño que podemos, sea para bienestar de todos, Señor, aquí en la iglesia, Señor, que tú nos permites, Padre, con tu hermosa bondad, darnos a todos, tenernos aquí, Padre, con otro día más de vida, que tú, Padre hermoso, nos permites tener a todos reunidos en esta tu casa. Te pido, Señor, que esta ofrenda sea grande, Señor, y que sirva para los mejores bienes para la iglesia y para todos, Señor. Te doy las gracias, Padre, por la bondad que tú tienes hacia nosotros, de cuidarnos y bendecirnos a todos, Señor, los hermanos aquí reunidos,
Y te pido que nos sigas cuidando y que nos sigas bendiciendo. Todo esto yo te lo pido, bendito Padre, en el grandioso nombre de Cristo, nuestro bendito y único Salvador. Amén y amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros y con nuestras familias hasta que el Señor vuelva en gloria por segunda vez. Amén y amén.